Hechicera, mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal, ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales, al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook El Rincón de la Hechicera todas las dudas que tengan acerca de las citas. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, hoga, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Entonces, manden un mensajito a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los precios de lo que hago. Y ya saben que, bueno, son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben. No se desesperen, recibo muchísimos mensajes todos los días y no me da tiempo de contestar todos. Entonces voy poco a poco, pero tengan la seguridad de que voy a contestar cada uno de sus mensajes. No se dejen engañar, hay personas que siguen ocupando mi imagen, el nombre de mi página. Entonces, si se meten debajo de cada uno de mis videos, van a tener la seguridad de que soy yo la que contesta los mensajes y todas las citas son únicamente conmigo. Entonces, pongan mucha atención y no me dejen debajo del video ni su nombre, ni fecha de nacimiento, ni su correo, ni fecha, nada, no me dejen nada. Porque hay personas que a lo mejor pueden usar, ahora sí que pueden hacer mal uso de esa información. Entonces, pongan mucha atención en eso. Y hoy vamos a platicar de los colores que vamos a tener que utilizar para finalizar este año y para este nuevo año que vamos a iniciar. Recuerden que todo tiene que ver con vibración, con energía y a todo tenemos que darle una intención. Entonces los colores que vamos a necesitar para este nuevo año va a ser el verde, va a ser el dorado y va a ser el morado o el lila. El color verde nos va a ayudar a muchísimas cosas. Piensen en este color verde del color del pino de Navidad, que es con lo que cerramos el año e iniciamos el año. El color verde nos va a ayudar a temas de salud física, mental, emocional. Y también para temas de fertilidad. La salud física, mental y emocional también tiene que ver con la salud del cuerpo. Porque cuando nos enfermamos, tiene que ver que nuestra energía está demasiado acumulada. Las emociones las estamos mandando a esas áreas del cuerpo. Entonces, esto nos va a ayudar a mover esa energía de toda la parte emocional en todos los aspectos. Si tienen a lo mejor relaciones que no están muy bien o tormentosas o se sienten deprimidos o algo, este color también les va a ayudar. Y algo muy importante, el color verde también es el color de la fertilidad. No nada más para sembrar, por ejemplo, una semillita y que crezca una plantita, sino también es el color de la fertilidad para los proyectos. Entonces, como el próximo año vamos a tener varios problemas de salud de todo tipo y aparte problemas con la parte del dinero y con las cosechas, entonces este color nos va a ayudar muchísimo. Luego, el color dorado. Este color nos va a ayudar a conectarnos con la energía del sol, porque vamos a cerrar el año en invierno y lo vamos a iniciar también en invierno. Entonces vamos a iniciar con, cuando el sol no está tan fuerte o no está todo lo que da como nos gusta, ¿no? Como debería de estar, por lo mismo del invierno. Entonces este color nos va a ayudar a conectarnos con esa energía, que es la energía del padre, la energía del éxito, de la fortuna, de los bienes materiales y de la protección. El rojo también es de protección, pero el amarillo también porque nos vamos a conectar con la energía del sol, con todo lo que implica esa poderosa energía del sol. Y luego con el color morado lila, que nos va a ayudar a transmutar toda esa energía de todo lo que está estancado, de todo lo que no se ha movido y todo lo que traemos ahí cargando, que vamos como el pípila cargando 20,000 cosas, el morado nos va a ayudar a transmutar. Recuerden que vamos a entrar en un año que si lo sumamos 2 más 22, pues da 6. Y el número 6 es un número de cierre de ciclo. Entonces, de todo lo que nosotros traemos ahí cargando, que no hemos cerrado ciclos, de relaciones, de trabajo, de papeles, de todo lo que se quedó inconcluso, esto nos va a ayudar. Recuerden algo que es muy importante. No quiere decir que porque ya compraron la vela morada en el mercado o la vela y digan, yo ya la tengo, ya transmuté todo. No, no, no. Aquí hay que ponerle una intención y hay que trabajarlo energéticamente. Porque cada cosa, cada color tiene una vibración y nosotros tenemos que hacer que esa vibración la activemos para que con nosotros empiecen las cosas a fluir. O sea, la vibración del color, la vibración del fuego nos ayude a transformar eso que nosotros deseamos. Entonces es muy importante trabajar con estos colores.
¿Cómo los pueden poner? Pues pueden poner, por ejemplo, velas, pueden poner con esos colores, pueden poner también, por ejemplo, adornos en el árbol, lo pueden adornar todo de esos colores, o nada más a lo mejor decir, ok, yo nada más voy a poner 3 esferitas o 3 adornitos o 3 moños de esos colores que van a representar eso que quiero trabajar durante esta época y el siguiente año que vamos a iniciar. Le voy a poner dulces, o le voy a poner paletas, o voy a decorar unas galletas y las voy a poner con esa intención, o me voy a comer unas galletas preparadas también con esa intención. Eso también es muy importante. Te pueden hacer baños también. El morado podrían hacerse unos baños de lavanda. Si quisieran, por ejemplo, cocinar algo, pues pueden hacer algo con berenjena, con algo que sea de esos colores. Un té de bugambilia también se pueden tomar, o unos baños con bugambilia. El amarillo pues puede ser la manzanilla. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer para empezar a mover esa energía. El color verde también, ¿cómo? Podrían a lo mejor comprar una plantita en su casa, podrían sembrarla. Pueden hacer muchas cosas, pero ustedes tienen que activar esa vibración de esos colores y sobre todo de la energía que vamos a tener que trabajar durante este cierre de año y para el inicio del otro, bueno, y durante todo el año. Entonces es muy, muy importante que pongan esos colores en su casa y que empiecen desde ahorita a trabajar con esa energía para que cierren el año bien y lo inicien también al 100. Entonces, bueno, pongan su árbol que les quede súper bonito. Si no tienen árbol y tienen una plantita y a lo mejor le pueden poner 3 moñitos, háganlo. Recuerden que no tiene que ser que digan, híjole, ya llené el árbol con 100 esferas verdes, 100 moradas, porque a lo mejor si le pongo 100 de cada uno, voy a transformar las cosas mejor. Puede ser una cosa con cada uno de los colores y al final, si se sincronizan con esa energía y trabajan con esa energía, las cosas van a empezarse a mover y van a empezar ahora sí que a florecer para todas las cosas que ustedes desean. Entonces eso es muy, muy importante. Si quieren éxito, pidan cómo quieren que sea ese éxito. Trabajen con la energía del dinero, del merecimiento, limpien la cartera, empiecen a pagar deudas que tengan. O sea, trabajen con la energía del dinero y del color dorado, ahora sí que en todos los aspectos. Si es algo para transmutar con la vela morada, bueno, entonces empiecen a cerrar ciclos. Si tienen que despedirse de personas, despídanse, liberen apegos. Si tienen que perdonar, pues a lo mejor perdonan. Si ya es momento de decir, oye, ya no quiero volver a ver a esta persona, lo voy a bloquear, lo voy a borrar, le voy a decir que ya se vaya de mi vida o le voy a agradecer por lo que ha estado conmigo. Cada uno sabrá qué es lo que tiene que transmutar, pero todos tenemos cosas que transmutar. Entonces hay que ir soltando, hay que ir liberando, hay que trabajar esa parte de la fertilidad. Hay que enfocarnos en las cosas que nosotros deseamos. Hay que cerrar el año como queremos que sea nuestro inicio de año, para que sea como un puente y este nos lleve hacia algo maravilloso, hacia el próximo año, lleno de éxito, lleno de protección, lleno de puras cosas lindas. Entonces, bueno, déjenme sus comentarios, a ver cómo les va con estos colores, si ya adornaron su árbol, su casa, cómo se sienten con la vibración de estos colores. Y bueno, ya saben que les mando un beso con mucho cariño y les deseo buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.